Buenos días. Quisiera primero que todo agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Universidad del Rosario por la invitación a presentar el trabajo del punto de contacto alemán para colecciones de contextos coloniales en el marco de este foro. Para mí, también como rosarista, es todo un honor poder participar en esta conferencia y aportar desde mi conocimiento y mi experiencia en Alemania sobre este tema. El objetivo de esta corta presentación o intervención es presentar los aspectos más relevantes de nuestro trabajo, nuestros retos actuales y las perspectivas sobre la cooperación con las comunidades locales. Para esto voy a hacer una corta introducción sobre los antecedentes y el contexto que llevaron a la creación del punto de contacto. Luego presentaré brevemente el documento Principios Marco para el manejo de colecciones de contextos coloniales, que es la base del trabajo que estamos realizando actualmente y de las tareas que estamos implementando, y después hablaré de manera concreta sobre el trabajo y las responsabilidades del punto de contacto. Como ejemplo de la implementación de nuestras actividades, me referiré a las acciones y proyectos que estamos desarrollando para crear transparencia respecto a las colecciones de contextos coloniales en Alemania. Luego presentaré los retos actuales y finalmente propondré algunas perspectivas sobre la cooperación internacional con las comunidades locales. Como antecedentes que llevaron a que se tomaran decisiones políticas concretas sobre el manejo de colecciones de contextos coloniales en Alemania, se pueden mencionar los siguientes aspectos. El primero es la investigación y el trabajo que se ha venido desarrollando en la academia en Alemania en las últimas décadas, sobre la colonización alemana, específicamente en África y Oceanía. También las discusiones y el debate alrededor del Humboldt Forum como nuevo centro cultural que alberga las colecciones del Museo Etnológico, de los museos estatales de Berlín. Y también el trabajo y, por decirlo así, activismo de las organizaciones de la sociedad civil y de la diáspora africana en Alemania. El trabajo de la diáspora en Alemania ha estado enfocado no solamente en cuestionar las colecciones coloniales en los museos alemanes, también ha propuesto estrategias para la decolonización en las ciudades y en las instituciones culturales, y las diásporas también han realizado un trabajo sobre el tema de racismo que ha sido muy importante en este contexto. A nivel internacional hay que resaltar también la intervención del presidente Emmanuel Macron en Burkina Faso en noviembre del 2017, cuando propuso establecer las condiciones para permitir la restitución temporal o definitiva del patrimonio cultural africano a África. Esta intervención y la propuesta de Macron se materializó en la comisión de un reporte sobre la restitución del patrimonio cultural africano, reporte que realizaron la historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy y el escritor e investigador senegalés Felwine Sarr, y que fue publicado en noviembre del 2018. Yo creo que a nivel mundial este es un reporte que es muy bien conocido. Estos aspectos, entre otros, llevaron a que en el tratado de coalición entre los partidos CDU, CSU y SPD, para el periodo legislativo pasado en Alemania, es decir, del 2018 al 2021, se mencionara que el gobierno que se conformaba se comprometería a intensificar la cooperación cultural con África y a promover un mayor intercambio cultural, en particular haciendo frente al colonialismo y creando museos e instituciones culturales en África. En el marco de este mismo periodo legislativo fueron acordados los denominados Principios Marco para el manejo de colecciones de contextos coloniales en Alemania. En este documento, los 16 ministros de Cultura de los Estados Federados alemanes, entidades del Estado federal, lo que aquí se denomina el Bund, y las organizaciones municipales acordaron manejar responsablemente las colecciones provenientes de contextos coloniales y trabajar en conjunto en la implementación de los siguientes campos de acción y objetivos: transparencia y documentación, investigación de proveniencia, presentación y mediación, restitución, intercambio cultural y cooperación internacional, así como ciencia e investigación. En los principios marco se enfatiza la importancia de establecer un punto de contacto para dar a las personas e instituciones de los países y sociedades de origen la oportunidad de obtener información pertinente sobre las colecciones de contextos coloniales en Alemania.
El establecimiento de este punto de contacto para colecciones de contextos coloniales en Alemania fue acordado conjuntamente el 16 de octubre del 2019 por los Estados Federados alemanes, entidades del Estado Federal, el Bund, y los organismos coordinadores municipales. El punto de contacto, o el denominado punto de contacto que tiene su sede en la Fundación Cultural de los Estados Federados Alemanes, inició su trabajo en agosto del 2020. Este punto de contacto está dirigido en particular a personas e instituciones de los países y sociedades de origen, y sus objetivos principales son permitir el acceso a información sobre colecciones de contextos coloniales en Alemania, es decir, generar transparencia, ofrecer asesoramiento y también con respecto a posibles restituciones y cooperación, establecer y promover redes a nivel nacional e internacional, redes de cooperación, por supuesto, y recopilar y estructurar datos e información relevantes. Adicionalmente, el punto de contacto apoya el Grupo de Trabajo Federal Estatal Manejo de Colecciones de Contextos Coloniales, que es algo así como nuestro comité directivo, en la especificación y desarrollo de los campos de acción y objetivos definidos en los principios o en los denominados principios marco. En los primeros años de trabajo del punto de contacto, de nuestro trabajo, el enfoque ha sido apoyar procesos y proyectos para lograr transparencia al respecto de las colecciones coloniales, porque por supuesto sin saber qué existe o qué hay en los museos en Alemania no podemos entrar en un diálogo. Hemos apoyado, por ejemplo, la implementación de una estrategia nacional para el registro y la publicación digital de colecciones de contextos coloniales en Alemania, que fue adoptada el 14 de octubre del 2020. Esta estrategia prevé varias medidas para el registro y la publicación digital de colecciones de contextos coloniales en Alemania, con el objetivo de lograr la mayor transparencia posible al respecto. Estas medidas incluyen la creación de un acceso central a las colecciones de contextos coloniales que ya han sido publicadas digitalmente, también el registro digital básico y la publicación de colecciones aún no publicadas en un repositorio central de datos de acuerdo a estándares uniformes a nivel nacional, y también el registro y publicación de colecciones de contextos coloniales a base de estándares desarrollados conjuntamente con los países de origen y con las comunidades de origen, así como con la diáspora en Alemania. Como parte de esta estrategia, se lanzó el portal Colecciones de Contextos Coloniales en la Biblioteca Digital Alemana, la denominada Deutsche Digitale Bibliothek, el 30 de noviembre del 2021. En este portal se han publicado hasta el momento datos de aproximadamente 6.600 objetos de contextos coloniales de 25 instituciones en Alemania, incluidos museos etnológicos, museos de historia natural, colecciones universitarias, etc. Adicionalmente, se está llevando a cabo un proceso con estas 25 instituciones para la definición de nuevos estándares para la posterior publicación de información sobre colecciones coloniales en Alemania. En este proyecto también se está trabajando, por supuesto, con expertos de las denominadas comunidades o sociedades de origen. También en el marco de las acciones que estamos desarrollando para lograr transparencia, el punto de contacto publicó una base de datos con información sobre los bronces de Benín en Alemania el 15 de junio del 2021. En esta base de datos se encuentra actualmente la información detallada sobre alrededor de 1.257 bronces de Benín en cerca de 12 museos o alrededor de 12 museos e instituciones en Alemania. El establecimiento y publicación de la base de datos sobre los bronces de Benín en Alemania es parte de la implementación de una declaración sobre el manejo de los bronces de Benín en los museos e instituciones alemanas, que se firmó el 29 de abril del 2021. Esta base de datos ha sido clave para que Nigeria pueda decidir sobre cuáles objetos se restituyen a Nigeria y cuáles objetos o bronces de Benín permanecen en los museos en Alemania como préstamo. Un tema que también nos ocupa actualmente es el manejo responsable y ético, por supuesto, de los restos humanos de contextos coloniales.
con el fin de crear transparencia deseada o la transparencia deseada con respecto a restos humanos en Alemania y desarrollar políticas que incluyan su repatriación a sus respectivos países o comunidades de origen ancestral, llevamos a cabo una encuesta nacional en la que participaron 32 instituciones, entre ellas museos etnológicos, museos de historia natural y colecciones universitarias. Los resultados generales de esta encuesta, que en este momento estamos evaluando, serán publicados en los próximos meses en la página web del punto de contacto. Después de escuchar, digamos, estos puntos sobre la transparencia que estamos generando, es importante subrayar que estas actividades o las actividades con el objetivo de alcanzar transparencia con respecto a colecciones de contextos coloniales son hasta ahora el inicio de una estrategia que se tendrá que seguir implementando en los próximos años y para lo cual, por supuesto, se tienen que destinar recursos adicionales, ya que por un lado los museos en Alemania no cuentan muchas veces con los recursos y las capacidades que se requieren para crear un 100% de transparencia. Y por otro lado, como ustedes se pueden imaginar, estamos hablando de miles o millones de objetos, muchos de los cuales se encuentran aún en bodegas y no se han investigado a profundidad. Otro de los retos es el trabajo y la cooperación a nivel nacional. En Alemania, como ustedes saben, pueden saber, los 16 estados federados tienen autonomía respecto a las políticas culturales y deciden también autónomamente sobre las colecciones que tienen bajo su responsabilidad. Esto quiere decir que hay 16 marcos legales distintos que definen los procesos de restitución de los objetos culturales. Por esta misma autonomía de los denominados Länder en este tema, es muy poco probable que se decida implementar un marco legal o una ley de restitución que facilite la restitución o la repatriación de los objetos coloniales que se encuentran en las colecciones alemanas. Un reto adicional que se relaciona directamente con los objetos y restos humanos que provienen o de contextos coloniales que provienen de países de América del Sur es que el debate en Alemania y el manejo de colecciones de contextos coloniales están enfocados en los objetos que provienen de países en África o de las antiguas colonias alemanas, específicamente en África y en Oceanía. Mi impresión personal es que a nivel político no hay una idea concreta sobre el hecho de que muchos de estos objetos de contextos coloniales, o los que denominamos en Alemania como de contextos coloniales, provienen también de América del Sur. En este sentido, es importante, esa es mi opinión, es importante el trabajo conjunto, no solo a nivel académico, sino a nivel político, para así facilitar que se abra una discusión en la que no siempre se haga referencia a los objetos de América del Sur como objetos arqueológicos que se tienen que manejar de acuerdo al marco de la Convención de la UNESCO de 1970. Digamos que en muchos casos, sobre todo en objetos, cuando estamos hablando de objetos que fueron traídos a Europa en el marco de investigaciones etnológicas, etnográficas, se podría hablar también de un contexto colonial. Muchos de los objetos de América del Sur que se encuentran en las colecciones alemanas fueron sacados de sus países o comunidades de origen en momentos donde había una clara simetría postcolonial, postindependentista o postindependencia, y en un momento en el que no había ni a nivel local capacidades o estructuras institucionales para proteger el patrimonio cultural. Por consiguiente, es importante también fomentar canales de diálogo intergubernamentales en los que se discuta abiertamente el futuro de las colecciones coloniales de América del Sur, o específicamente en este caso de Colombia, en Alemania y en general en los países europeos. A nivel nacional, y esto digamos en el caso de Colombia particularmente, es importante apoyar a las comunidades locales y a los pueblos originarios o comunidades indígenas en sus reclamos legítimos por su patrimonio cultural y sus ancestros que se encuentran en museos y colecciones en el exterior. En el punto de contacto trabajamos de manera muy cercana con las comunidades locales y las asesoramos respecto a la restitución de su patrimonio cultural, pero la decisión final
porque esa CIDI estructuralmente se toma de manera intergubernamental. Y por esto, digamos, mi opinión es que no se pueden seguir priorizando las solicitudes que por motivos políticos interesan más a los gobiernos centrales. La decolonización y el manejo de colecciones de contextos coloniales son una responsabilidad moral que nos compete a todos, un trabajo que no puede excluir a las comunidades que desde años piden el retorno de sus ancestros y la repatriación o restitución de sus objetos culturales o religiosos. Muchísimas gracias.